El día de hoy vamos a arrancar una nueva serie que le he puesto como título Hay un motivo. Diga conmigo, hay un motivo. Y en esta serie lo que vamos a estar hablando es cuando nos llegan esos momentos en los que estamos pasando por una prueba, por una adversidad, y decimos, simplemente no veo el propósito de esta situación. Podría ser en tu matrimonio, podría ser en tus finanzas, podría ser en alguna situación familiar, personal. Y son esos momentos en donde a lo mejor decimos, estoy cansado, ya no puedo más, porque cada que intento hacer lo correcto parece que no hay ninguna diferencia en absoluto, simplemente no veo el propósito. Y eso es lo que vamos a hablar a lo largo de esta serie, y le he puesto entonces como título Hay un motivo. Ahora, la realidad, amado, es que no nos gusta el dolor. ¿Qué dije? No nos gusta el dolor, no nos gusta pasar por adversidades, no nos gusta que nos suceda algo malo, un accidente, alguien herido, perder el trabajo. Y cuando suceden este tipo de cosas, uno a veces se puede llegar a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿O cuál es el propósito? Ahora, la realidad, amado, no es que no nos guste el dolor. La realidad es que lo que no nos gusta es el dolor sin propósito. ¿Y por qué te digo que no nos gusta el dolor sin propósito? Porque hay cuestiones que nos causa dolor, pero cuando tú logras ver el propósito, el resultado, pues entonces sí estás dispuesto a veces a pagar ese precio. Te pongo algunos ejemplos. Ir al gimnasio. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ir al gimnasio y salir todos adoloridos? A ver, ¿cuántos de ustedes? Los demás no es que nunca salgan adoloridos, es que nunca han pisado un gimnasio. Aleluya. Con la bicicleta. Ahora, pero ¿por qué a pesar del dolor físico estamos dispuestos a pagar una mensualidad, a mantenerse estando asistiendo? ¿Por qué? Porque tú ves un resultado, ves el propósito de ejercitarte, ves el propósito de mantenerte más sano, ves el propósito en tu salud, en tu felicidad, no lo sé, pero a final de cuentas tú ves un propósito. Otro ejemplo de dolor es salir de un vicio. Cuando uno estuvo metido en algún vicio, pasar por ese estado de sobriedad, de limitarse a consumir ese vicio, es una temporada de dolor. Pero ¿por qué estás dispuesto a pasar por ese tiempo? Porque tu mirada está en el resultado, tu mirada está en la recompensa, tu mirada está en el propósito. Y entonces, a pesar de soportar o de sentir dolor en esa desintoxicación, estás dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Por la recompensa. Entonces, el pensamiento del día de hoy es, a pesar de que a las personas no nos gusta el dolor sin propósito, las personas podemos soportar mucho dolor si hay propósito, si hay un motivo, si hay un resultado. Si tú logras ver ese propósito, estás dispuesto a pagar el precio de sentir ese dolor. Y el día de hoy le he puesto como título a esta primera conferencia de esta serie, Hay un propósito en tu dolor. Dile a la persona que está a tu lado, dile, hay un propósito en el dolor que estás pasando. Vamos, dile, hay un propósito en el dolor que estás pasando. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por este primer domingo de julio. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida. Te pido muy en especial por aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, familias, que estén pasando por un dolor, por una adversidad, por una etapa en la que quizá ya no aguantan más, ya no soportan más.
para que puedas tú mostrar el propósito, para que puedas tú llenar de fe, de esperanza, en que en ese dolor, en esa circunstancia, en esa situación, en esa adversidad, hay un propósito detrás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte a un pasaje que realmente me impactó. Lucas capítulo 22, versículo 31. Va a estar ahí en las pantallas. Dice este versículo: el Señor, es decir, Jesús, le dijo también a Pedro, le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. En otras palabras, lo que nos está diciendo este versículo, amado, es que Satanás está pidiendo permiso para sacudir a Pedro, para sacudir a los discípulos, para sacudir a algunos de ellos. Ahora, lo más sorprendente es la respuesta de Jesús. Porque yo esperaría ante una situación así, yo esperaría quizá ante una situación en la que Jesús te dice o me dice: Alberto, Satanás ha pedido sacudirte. Yo esperaría una respuesta: pero yo lo vencí en la cruz y no lo voy a permitir. Pero la respuesta no es esa. En el versículo siguiente, versículo 32, Jesús le dice: pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no te falte la fe, y cuando hayas vuelto deberás confirmarlo a tus hermanos. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: Pedro, Satanás ha pedido sacudirte, pero yo estaré orando por ti. Y como te lo digo, yo esperaría, quizá esperaríamos el decir: no, Señor, no permitas que el enemigo me sacuda. No permitas que el enemigo trate de atacarme, de traer una adversidad a mi vida, de traer un vicio, de traer un desequilibrio en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en mi salud, en mis finanzas. Pero en realidad no le dice eso. En realidad Jesús pareciera que le dice: está bien, pero ¿sabes qué, Pedro? Estaré orando por ti. Y para ti puede significar diferentes cosas esto, amado. Puede significar un momento de frustración, un momento de enfermedad, un momento de necesidad, falta de trabajo, una situación difícil en tu matrimonio, que estés orando y orando para que Dios te permita casarte y no llega la persona. Pero lo interesante de esto, amado, es que cada que sientas que estás siendo sacudido, di conmigo: cada que yo sienta que estoy siendo sacudido, que estoy pasando por pruebas, debo recordar, y la siguiente diapositiva, que la preparación de Dios a veces viene acompañada ¿de qué? De dolor. La preparación de Dios a veces viene acompañada de dolor. Tú y yo podemos estar pasando por un momento difícil. Tú y yo podemos estar pasando por momentos de adversidad, ser sacudidos, una situación de enfermedad, una situación matrimonial, una situación en finanzas, lo que sea, amado. Un momento de frustración, un momento de ansiedad, un momento de crisis. Pero lo que yo te quiero el día de hoy decir es que cada que tú estés pasando por un momento en el que te sientes sacudido, debes recordar que a veces Dios usa el dolor para podernos preparar. La preparación de Dios a veces viene acompañada de dolor. Y en otras palabras, entonces, hay un propósito en tu dolor. Hay un propósito. El dolor que estás experimentando puede ser una preparación de Dios para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Pedro definitivamente no es la persona más perfecta cuando es llamado al ministerio.
Es decir, cuando Jesús le dice, Pedro, ven, sígueme, Pedro tenía varias características que podríamos decir, híjoles Jesús, tienes que tratar con Pedro. ¿Me estoy explicando? Es decir, Pedro, diga conmigo, la regaba cañón. Vamos, dígalo, digo. Pedro la regaba cañón. Dígalo otra vez, Pedro la regaba cañón. Y dile a la persona que está a tu lado, como tú también. Vamos, dile, como tú también. Honestamente, amado, seamos honestos. ¿Cuántos la regamos cañón con Dios? A ver, seamos honestos. La regamos. Entonces, Jesús tuvo que trabajar con la vida de Pedro. Ahora, veamos algunas situaciones de Pedro en donde la regó cañón para que, por si no me cree que la regó cañón. Y solo son algunas porque no tenemos el tiempo de ver todas las veces que la regó, ¿verdad? Pero son algunas. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, 23. Dice, pero él se volvió y le dijo a Pedro, o sea, Jesús se volvió a Pedro y le dijo, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Es decir, el contexto de este versículo es cuando Jesús les está diciendo a los discípulos que es necesario que Él entregue su vida, que es necesario, que es necesario o le es necesario morir y que resucitará al tercer día. Y Pedro dice, no, que no te vaya a acontecer eso. Y entonces Jesús voltea con él y dice, aléjate de mí, Satanás. Eres un tropiezo. Digno de que le dijéramos esas palabras a cualquiera, ¿verdad que sí? Yo te aseguro que si tú o yo recibiéramos esas palabras de nuestro líder o de nuestro pastor, ¡ay, jole! Imagínate, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Imagínense que Pastor Felipe me dijera esas palabras. Yo me siento, amado. ¿De verdad? Yo me siento. Usted también, ¿para qué se hace? Otro de los fracasos lo encontramos en el capítulo 26. Y es cuando está en el Getsemaní. Y ahí en el Getsemaní, si tú recuerdas, Jesús le llama a 3 de los discípulos, los que más cerca estaban con él, y les dice, velad, oren. Y se va Jesús y se pone a orar, se pone a interceder porque él sabía que estaba a punto de ser arrestado y empezaría todo ese momento difícil y su espíritu tenía que estar fortalecido. Y Jesús regresa y los encuentra dormidos. Dígame si no la regó Pedro. Otra ocasión es cuando Jesús le profetiza a Pedro que lo negará 3 veces. ¿Y qué hace Pedro? Pedro dice, no, Señor, si en alguien puedes confiar, ese soy yo. Jamás te dejaré. ¿Sí se acuerda? Y arrestan a Jesús. Y Pedro desde lejitos está ahí en un lugar con otras personas y le empiezan a decir, no nos haces guaje. Tú eres uno de ellos. Hablas igual. No, yo ni lo conozco. Y lo peor, amado, lo más crítico, lo más fuerte de esta situación es que la Biblia narra que la tercera vez que Pedro lo niega, Jesús estando en la cruz, Jesús lo voltea a ver directamente y Pedro en eso se acuerda de las palabras que Jesús le había dicho. Algo tremendo. Imagínate entonces a Pedro en ese momento cómo se sintió. Imagínate que después de que él dijo, no hombre, yo no te voy a dejar, si tengo que dar mi vida también la daré. Y que en ese momento de la tercera vez que lo niega, en ese momento Jesús alza sus ojos y lo voltea a ver.
Entonces, es una situación, amado, en donde yo estoy seguro que el dolor que Pedro sentía era mucho más fuerte de lo que podía soportar. Seguramente los pensamientos que vinieron a su mente fueron: soy un fracasado, defraudé al Señor, después de que le prometí, después que le dije que yo estaría con Él. ¿Sí me explico? Y Pedro se parece tanto a nosotros, porque a veces podemos estar en una situación en la que decimos: si se supone que los frutos del Espíritu son los que deberían de resaltar en mí, el amor, el gozo, la paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Y a veces decimos: y los únicos frutos que salen de mí es la ira, el enojo, la ansiedad, la frustración, el temor, la preocupación. A veces podemos pasar por esos momentos en los que uno dice: pareciera que todos están haciendo las cosas tan perfectas y yo no. Pareciera que todas las familias son tan amorosas, pacientes, están jugando rompecabezas con sus hijos, y yo lo único que quiero es jugar a esconderme y que nadie sepa nada de mí. Y uno podría preguntarse y decir: ¿dónde estaba Dios en el momento del fracaso de Pedro? ¿Dónde estaba Dios en ese momento, en el momento que fracasó Pedro? ¿Dónde estaba Dios en medio de su dolor? Pero diga conmigo: había un propósito, había un motivo. Y la preparación de Dios, amado, a veces viene acompañada de dolor. Me encanta lo que dijo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Acompáñame a esta carta. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, diga conmigo: propósito, conforme a su propósito son llamados. Este es uno de los versículos más citados de la Biblia, de los más citados. ¿Y qué es lo que nos dice? Que sabemos que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para nuestro bien, conforme al propósito para lo cual hemos sido llamados. Todo nos ayuda para bien. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, pero dice: conforme al propósito. Eso quiere decir, amado, que tú puedes el día de hoy estar pasando por un momento difícil, pero hay propósito. Puedes estar pasando por un momento de dolor, puedes estar pasando por un momento de frustración, pero hay propósito en medio de esa adversidad. Hay propósito en medio de ese dolor. Hay propósito en medio de esa situación que puedas estar pasando. Hay un propósito. Y esto puede ser diferente para cada uno de nosotros. Porque puedes estar pasando por una situación familiar, por una situación de enfermedad, por una situación económica, por una situación de amistades, de rompimiento, de fracaso, de alguien que te defraudó, de una esperanza que tú tenías y se rompió. Hay tantas cosas, amado, pero lo importante es saber que hay un propósito en medio de eso, que Dios va a usar eso para glorificar su nombre, y que estás en una preparación, que tú y yo somos barro en manos del alfarero, y que es necesario que el oro pase por el fuego para que se purifique más. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Y uno
uno podría decir, pero ¿cómo me estás diciendo que me sienta dichoso cuando estoy pasando por pruebas? Si yo no me siento dichoso, yo me siento que el sol no me calienta, yo siento que ya no aguanto, yo siento que ya no puedo más, yo siento que estoy a punto de tirar la toalla, yo siento que estoy a punto de ya no querer seguir luchando, seguir avanzando. Pero nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque hay un propósito, porque hay un motivo, porque bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Porque tu fe se fortalece, amado. Porque si todo estuviera perfecto en tu vida, no hay razón de ser para la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tu vida estuviera súper estable, sin ninguna adversidad, sin ningún problema, sin ninguna situación, ¿qué razón tendría la fe? Pero la fe la necesitas cuando tu matrimonio va mal. La fe la necesitas cuando el trabajo, cuando el negocio, cuando las finanzas están mal. La fe la necesitas cuando la adversidad toca tu puerta. La fe la necesitas cuando estás saliendo de un vicio. La fe la necesitas cuando estás transformando algo en tu vida. La fe la necesitas cuando hay un diagnóstico de enfermedad sobre tu vida. La realidad, amado, es que no nos gusta el dolor, pero lo que no nos gusta es el dolor sin propósito. Y yo le pido a Dios que en esta mañana Dios te dé una luz de esperanza y fe para saber que en medio de tu dolor hay propósito, hay un motivo, hay una razón. Dios te está preparando para algo nuevo. Veamos de nuevo Lucas 22:31. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Para que no te falte la fe. Dile a la persona que está a tu lado, dile: para que no te falte la fe. Para que no te falte la fe. Dice: y tú, cuando hayas vuelto, di conmigo, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Y tú, cuando hayas vuelto, amado, cuando hayas vuelto, porque sabes algo, volverás. Volverás. Y lo que el enemigo quería usar para herirte, Dios lo usará para fortalecerte. Y lo que el enemigo quería usar para destruir, matar, robar, Dios lo va a usar para glorificar su nombre. Porque volverás. Volverás a reír. Volverás a gozarte. Porque Él te está preparando para su propósito. El dolor solo es parte de una preparación, amado. Puede ser que no lo veas, puede ser que no entiendas el motivo. Hay situaciones muy difíciles, amado, y puede ser que no veas la razón de esa situación. Pero decide el día de hoy creerle a Dios. Decide el día de hoy creerle y decir: Señor, no veo la salida de esta situación. No veo el por qué me estás haciendo pasar por esto, pero yo te voy a creer de que hay un propósito en esto. Y voy a depositar mi confianza en ti, porque sé que yo te amo. Y porque sé que si yo te amo, todo ayudará para mi bien. ¿Cuál es el propósito de tu temporada, amado? No lo sé. No sé cuál sea el propósito de lo que estás pasando. Pero lo que sí te puedo decir es que en medio de eso Dios mostrará su fidelidad.
Dios va a mostrarte su fidelidad en medio de esa situación que estás pasando. Y simplemente tu labor es buscarlo, búscalo, créele a Él, entrégate a Él cada día más y más. Créele que es el propósito de Él que se está perfeccionando en tu vida. Así que yo te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies. En esta serie vamos a estar hablando que en medio de tu adversidad hay un motivo. Hoy es el comienzo de la serie, amado. Si Dios te comenzó a hablar el día de hoy, espérate a las próximas semanas. No faltes a esta serie, porque Dios quiere usar tu dolor para prepararte. A veces somos nosotros por cabezones que Dios nos sigue manteniendo en el dolor, en la prueba. Eso lo vamos a hablar en las próximas semanas. Pero lo que el día de hoy yo quiero que te lleves es que decidas creerle a Dios que en medio de esa adversidad que estás viviendo, Él tiene un propósito. Y te agarres de ahí, y agarres fortaleza de ahí para poder salir victorioso. Eres más que vencedor, y con Dios, con Cristo, todo lo puedes. Cierra tus ojos donde estás, ahí donde estás. Padre, el día de hoy te doy tantas gracias. Te doy gracias por cada uno de los que hoy estamos aquí, Padre, y en el nombre de Jesús, yo te pido en especial por aquellos que están pasando por una adversidad. Te pido por cada uno de nosotros que estemos pasando por un momento difícil, por un momento de adversidad. Padre, en el nombre de Jesús, que el día de hoy nuestro espíritu, nuestra alma salga convencidos de que en medio del dolor hay un propósito. Padre, y en el nombre de Jesús, que el día de hoy nos conectemos a esa verdad, a ese principio tuyo que transformará totalmente la forma en la que vemos la adversidad que estemos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita, cada familia, cada matrimonio. Padre, y en el nombre de Jesús, que podamos interiorizar esa verdad tuya, que hay propósito en medio del dolor, que hay propósito en medio de la dificultad, que hay propósito en medio de la adversidad, y que quizá el día de hoy no la estemos viendo, que quizá el día de hoy no veamos el motivo, el propósito de esa prueba, pero el día de hoy tomamos la decisión de creer, de confiar, de depositar nuestra fe en que hay un propósito. Padre, en el nombre de Jesús, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida, llénanos de fortaleza. Padre, yo oro por aquellas personas que han estado pensando que ya no aguantan más, por aquellas personas que han estado pensando en que ya no tienen fuerza para seguir, para que el día de hoy hagas ese milagro sobre sus vidas. Fortalécelos, fortalécete en nuestra debilidad. Que sepamos que donde nuestras fuerzas terminan, comienza tu fidelidad. Que no lo hagamos en nuestras fuerzas, que nos rindamos a ti
Te doy tantas gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por cada familia aquí representada. Que seas tú transformando, fortaleciéndonos en medio de la adversidad, Señor. Te damos tantas gracias, Dios.